Un saludo a todos los estudiantes del octavo grado. En este momento vamos a verificar un poco sobre los temas que nos pide la semana 4 en esta fase 3. Para eso, presten especial atención de la página 96 a la página 99. Tenemos el primer tema, suma de ángulos internos de un polígono regular. Así como lo presenta el tema, ya ustedes tienen una idea. Lo único que ahora vamos a decidir cuánto mide uno de los ángulos internos. Sí nos ayuda la suma, pero también vamos a saber cuánto mide solamente uno, así como también un externo, que si ustedes ven el problema inicial, ahí dice que se llama X. Entonces, vamos a partir de este hexágono. En este hexágono nos pide que encontremos la suma de los ángulos internos y de un ángulo interno, y en el literal B, la suma del ángulo externo. Vaya, para los ángulos internos, en realidad ustedes ya saben la fórmula. 180 por n menos 2. 180 por n menos 2. Pero en este caso, n vale 6, porque es un hexágono. Entonces, 6 menos 2 es 4, y eso es lo que se va a multiplicar por 180 grados. 4 por 180 grados igual a 720 grados, ¿verdad? Pero queremos saber solamente un ángulo. Entonces, como es un hexágono, el número que nos va indicando siempre es el 6. Ahí les dan la figura para que vean que hay 6 ángulos internos. 720 grados entre 6 es 120. Este 120 lo que representa es la medida de un ángulo interno. Y eso nos ayuda a resolver el literal B. Porque en el literal B nos aclara que este ángulo que está afuera, este X, es igual al ángulo, a la suma de ángulos suplementarios, ¿verdad? Con el ángulo interno, los dos deben de sumar 180 grados. Entonces, como yo ya sé que un ángulo interno del hexágono mide 120 grados, lo que le falta para llegar a 180 es 60 grados, que están ahí. Esa sería la medida del ángulo externo, ¿verdad? Va, entonces es importante que ustedes traten de aplicarlo. Vamos a hacer lo mismo para un heptágono. Eso nos pide el lapicito. Miren, heptágono. ¿Cuántos lados tiene un heptágono? Pues tiene 7 lados. Ahora vamos a decir 180 grados por n menos 2. O sea, 180 grados por 7 menos 2. Y eso lo que nos da de respuesta es 900 grados. Quiere decir que un heptágono tiene una suma de ángulos internos de 900 grados, pero un ángulo interno mide 900 grados entre 7, o sea, 128.6 grados. Esa es la respuesta de un ángulo interno del heptágono, 128.6 grados. A partir de eso, ya pueden hallar la medida de X. La medida de X va a ser 180 grados menos 128.6. O sea, 51.4 grados. Esa sería la respuesta. Continúan estudiando en esta página 97. Vamos a aprender un postulado. Un postulado que son algunas verdades matemáticas que se pueden demostrar. Y eso es lo que ocurre con esta página 97, que se llama ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué es eso de ángulos opuestos por el vértice? Miren, hay dos rectas que se cortan entre ellas, ¿verdad? Por lo tanto, generan 4 ángulos. Todas son prolongaciones, pero de las mismas dos rectas. Entonces, en ese caso se llaman ángulos opuestos por el vértice.
Y nos da una información importante esta página, porque dice, dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. ¿Quién es igual a quién? El ángulo A es igual al ángulo C y el ángulo B es igual al ángulo D, en este caso, ¿verdad? Vaya, y fíjense que es bien interesante en este tipo de ejercicios cómo ustedes van a poder ir completando. Como aquí dice 130 grados, yo ya puedo encontrar la medida del ángulo B, porque ellos están en una misma recta y cuando los ángulos, la suma es una línea recta, son 180 grados, es un ángulo llano o lo que se conoce como ángulos suplementarios. Los dos suman 180 grados al sumarlos. Entonces, lo que le falta para llegar a 180 grados son 50 grados. Esa es la medida del ángulo B. Ángulo B y D, 50 grados. Ángulo A y C, 130 grados. Por ser opuestos por el vértice, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos vamos aprendiendo. En el ejemplo, nos muestra también algo bien interesante. Aunque ustedes vean más ángulos, en realidad lo que tienen que aplicar siempre es lo de opuestos por el vértice. Vaya, para empezar veamos este 80 grados y la letra A. Solamente ellos dos. Ellos dos deben de sumar 180 grados, porque miren, están sobre una línea recta. Quiere decir que ellos son suplementarios. Si este ya tiene la medida 80 grados, ya sabemos que el ángulo A mide 100 grados, ¿verdad? 100 grados. Entonces, 100 grados, su opuesto que es C, también mide 100 grados, ¿verdad? Ya los tenemos casi todos. Solo nos falta el ángulo E. Pero miren qué importante esta información. El ángulo E más 40 grados, ¿cuánto da? Da 80 grados. El ángulo E más 40 grados da 80 grados, ¿verdad? Entonces yo ya sé cuánto mide E. El ángulo E mide también 40, porque tienen que sumar 80, ¿verdad? Entonces simplemente ahí estaba la mitad de cada uno. Ya tenemos la solución, porque ya sabemos cuánto miden todos los ángulos. A y C miden 100 grados y el ángulo E mide 40 grados. Y aquí les presento una solución, el libro. Igualmente es interesante que ustedes lean los ejercicios y planteen una solución. Cuando yo la revise y nos comuniquemos, también, ¿verdad? Podemos proponer, si en caso no lo tengan correcto, vamos a ver qué es lo que ha fallado o ojalá que todos comprendan. Vamos a ver en los ángulos correspondientes y ángulos alternos. Para empezar, esto del problema inicial solo nos sirve para nombrar. Aquí hay tres rectas. La recta L, la recta M y la recta S, que es la que es un poco más vertical. Esas tres rectas involucran diferentes ángulos. Y es lo que pretende que leamos en este problema inicial. En el número 1 nos dice los ángulos que se encuentran entre L y M. Entonces, los que se encuentran entre ellos serían estos, miren. Aquí B y C y E y H. Esos están entre las dos rectas. Porque en el número 2 dice los ángulos que no están entre esas rectas. Quienes no están son los que están fuera de las rectas. O sea, el ángulo A y el ángulo C. Y abajo el ángulo F y el G. Ahí se ve claramente que están fuera de las dos rectas. Y una tercera parte nos dice los ángulos que están a la izquierda, los ángulos que están a la derecha. A la izquierda podemos observar A, B, E y F, que son los que están aquí, ángulos a la izquierda. Y ángulos a la derecha, DC, HG. ¿Verdad? Ahorita solo estamos en un reconocimiento de ángulos.
Ahora que lo hemos hecho, vamos a aprender a identificarlos y a conocer sus respectivos nombres. Y aquí dice, los internos precisamente son los que están entre las dos rectas y están marcados en celestito. Los externos, que son los rosados o fucsia, son los que están afuera. Miren, ángulos externos afuera. Ángulos correspondientes. Los han hecho de diferentes colores, ¿verdad? Uno que está afuera, uno que está adentro, pero siempre a la derecha o siempre a la izquierda. Miren cuáles son los ángulos correspondientes. Es importante, ¿verdad? Irlos reconociendo. Y también están los que se llaman alternos externos. Y ahí tienen alternos externos. Son externos, pero están en diferente lado. Por eso se llaman alternos. Y alternos internos, lo mismo. Diferente lado, pero tienen la misma medida. Entonces, esta información nos va a ayudar primero en esta página 98 solo a reconocerlos, ¿verdad? Porque aquí nos pregunta, para cada uno de los siguientes literales, indica los ángulos internos. Vaya, los internos, vámonos solo al literal B. ¿Quiénes son los internos? D, C, E, F. Internos, los que están adentro de P y Q. Externos, los que están afuera de la recta P y Q. O sea, A, B, H, G. Esos son los externos. Alternos internos. E y C y F y D. Esos son pares que tienen que estar en diferente posición, ¿verdad? Y luego nos dice alternos externos. A y G, H y B. Y los correspondientes, ¿verdad? Que serían B y E y A y F, por mencionar algunos. Aquí en la página 98 solo es reconocer la posición con el nombre de los ángulos. Vaya, ya en la página 99 sí vamos a establecer algunas propiedades para los ángulos correspondientes. Correspondiente era un externo con un interno, ¿verdad? Según lo que vimos en la página anterior. Pero el problema inicial nos dice, ¿verdad? Trazar L y M paralelas. O sea, las rectas deben ser paralelas. Rectecitas, manteniendo la misma distancia en todos los puntos, ¿verdad? Miren L y M, rectecitas. Y cortadas por una secante, ¿ve? La secante es esta, la que va allí casi vertical, pero un poquito inclinada. Ahora bien, se miden los ángulos con el transportador. Ustedes lo pueden medir con transportador. Y vean lo que ocurrió en este ejercicio, ¿verdad? Porque ustedes pueden igual trazar las dos rectas, trazar la secante y medirlos. Y puede que sea otra medida de ángulos, pero se va a cumplir la misma propiedad. Miren que los ángulos correspondientes, yo les decía, es un externo y uno interno. Miren cómo se mantiene la igualdad. Iguales, 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 iguales. Externos e internos. Vaya. Entonces aquí lo dice ya como una propiedad, como un postulado. Si dos rectas paralelas son cortadas por una secante, los ángulos correspondientes son iguales, ¿verdad? Esta afirmación se cumple también en sentido contrario. Es decir, que si los ángulos correspondientes que se forman entre dos rectas cortadas por una secante son iguales, entonces las rectas son paralelas, ¿verdad? Y aquí nos presenta un ejemplo, ¿verdad? Miren el ejemplo. Ya con eso ustedes ya pueden hallar todos los valores. Con este A igual 60, usted sabe que el D vale 120, porque los dos deben de sumar 180, ¿verdad? Son suplementarios, ya vimos ese término antes. Y ahora que ustedes ya saben que A mide 60
y D mide 120, por opuestos por el término, por el vértice, B también vale 180. C también vale 60, ¿verdad? Y así se van encontrando, ¿verdad? Los correspondientes A y E valen lo mismo, o sea, 60 grados. Y también G va a valer 60 grados. Y todos los demás miden 120. O sea que ahí solo se fue jugando con dos medidas de ángulo. O mide 60 o mide 120. Vaya. Tratan de aplicar esa información en el literal B, por ejemplo. Y ya sabemos cuánto mide el ángulo de aquí de a la par. ¿Cuánto mide? Mide 75, porque es lo que le falta para 180. Y cuando ya tengan esa medida, que aquí es 75, esto se llama alternos externos, miren. Y ellos también, yo ya sé la medida. ¿Cuánto es la medida? 105, ¿verdad? 105 grados. Ahí está, la X vale 105. Aquí la X también vale 50. Ángulos correspondientes. Bueno, entonces esto de la geometría es otro mundo que estamos descubriendo y que va a ser muy interesante en esta fase 3. Así que seguimos en el aprendizaje y espero que este video les ayude un poco. Muchas gracias por la atención prestada.